Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta primera edición de Polinterpares 2025. El día de hoy tenemos el honor de tener a dos invitados de honor. Primero el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce y también el doctor Jorge Alejandro Juárez Lora. Acordémonos que estamos en la Semana Franco-Mexicana de Inteligencia Artificial, transiciones de la teoría a las aplicaciones. Y el día de hoy vamos a estar en el taller de electrónica para inteligencia artificial. Esperemos que sea muy fructífero para ustedes. Me voy a permitir leer la semblanza de los doctores que nos acompañan. El doctor Víctor Hugo Ponce Ponce, del SIC del Instituto Politécnico Nacional, recibió el título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del mismo instituto, en 1993. El grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y de doctor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAV en 1994 y 2005 respectivamente. De 2007 a 2008 realizó una estancia sabática, estando a cargo del diseño de un circuito integrado como prototipo de sensor de imágenes en tecnología CMOS en el nodo tecnológico de 250 nanómetros, incorporando una nueva tecnología de separación de color sin la necesidad de filtros depositados. Actualmente se desempeña como profesor titular C y es jefe de laboratorio de microtecnología y sistemas embebidos en el Centro de Investigación en Computación del Instituto. Su labor de investigación se enfoca en el diseño de circuitos integrados analógicos y de plataformas computacionales para sistemas neuromórficos. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 en el área 8, Ingenierías y Desarrollo Tecnológico. Démosle un fuerte aplauso. Por otro lado, también nos acompaña el doctor Jorge Alejandro Juárez Lora, también aquí del SIC. Y tras concluir la ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico Nacional de Pachuca, comenzó a trabajar en la industria y tras el paso de un tiempo se percató que los proyectos no eran tan retadores para él. Entendió que estudiar un posgrado podría darle herramientas para abordar desafíos más grandes, por lo que el doctor decidió estudiar la maestría en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el CINVESTAV, en donde estudió robótica móvil, especialmente en robots de enjambres. Da clases actualmente en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, UPM, del mismo instituto, unidad en donde se desarrollan tecnologías para aumentar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica de los aparatos. Como docente tiene claro que el uso de las tecnologías libres, en especial con las que se creó el proyecto Lagarto, cuyo código es abierto, puedan ser ocupadas con fines de investigación y docencia en el desarrollo de microprocesadores. Otro fuerte aplauso también al doctor y bienvenidos a todos ustedes. Doctores, adelante. Aquí también hay otro micrófono. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Bueno, ya nos presentaron brevemente a Alejandro, que trabajó su doctorado aquí con nosotros, es experto en diseño de chips neuromórficos. Entonces nos vamos a dividir la sesión, una parte más o menos para explicarle los conceptos un poco teórico, y el resto de la plática lo que vamos a proceder, les vamos a explicar cómo hacer para que ustedes puedan descargar unos ejemplos que tenemos ya desarrollados y que puedan ustedes simularlos en sus computadoras si las traen. Entonces, ¿comenzamos, Alejandro? Ok, bueno, bienvenidos. La idea de esta plática inicialmente es ubicar un poco el contexto de lo que, bueno, le llamamos electrónica para la inteligencia artificial. Generalmente estamos acostumbrados a hablar de inteligencia artificial
desde el punto de vista de del uso de software, de las matemáticas y sus aplicaciones. Aquí queremos bifurcar un poco hacia cómo se procesa la inteligencia artificial, pero sobre todo cómo pensamos o creemos que se pueden desarrollar nuevas plataformas para poder ejecutar este tipo de algoritmos. Entonces, la charla, que espero que no pase de unos 30 minutos inicialmente para dar pie a lo demás, se centrará en hablar sobre el tema de la inteligencia artificial y el consumo de energía, que nadie casi se cuestiona este aspecto. Luego hablaremos un poco sobre los chips neuromórficos y su relación con la inteligencia artificial, claro, dando la definición de qué es un chip neuromórfico, porque quizás es nuevo para muchos. Algunas plataformas que ya existen y que han alcanzado el mercado y que se espera que en breve empiece a adquirir importancia en muchos diseños, y lo que nosotros aquí en el SIC estamos desarrollando. Muy bien, entonces iniciamos. Esta parte de aquí, que sería una pregunta inicial que siempre nos hacemos cuando nos estamos acercando a temas de inteligencia artificial, siempre es decir, ¿qué nos ha traído la inteligencia artificial? Yo creo que en este nivel todos tienen una respuesta, ni siquiera tendría yo que debatir, todo el mundo ha hecho uso de la inteligencia artificial, todas las plataformas que existen de software, con aplicaciones en el filo, en sus celulares, etcétera. En todas partes ya vemos que la inteligencia artificial está permeando las actividades humanas. Y aquí en el Centro de Investigación en Computación somos 15 laboratorios, por ejemplo, para dar una idea, 3 programas académicos clásicos y otros 2 que se agregaron, que son sobre inteligencia artificial y ciencia de datos. Casi podríamos decir que todo el centro se dedica a la inteligencia artificial en alguna de las aristas. Nosotros trabajamos, mis estudiantes y Alejandro, en un laboratorio que tiene que ver con hardware. Entonces muchas veces se preguntan, ¿y qué tiene que ver el hardware con la inteligencia artificial? Bueno, es algo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, más allá de hablar de las bondades y las aplicaciones de la inteligencia artificial, que yo creo que es harto conocido para todos ustedes, pensaríamos en un tema que está asociado, que son los desafíos que este tipo de tecnologías ha traído al mundo, ¿no? Y uno de los desafíos que ha traído de manera inevitable es el consumo de electricidad. Entonces, generalmente, muchos de ustedes que quizás tienen sus maquinotas en casa con una GPU, ¿a poco no lo regañan sus papás a los alumnos, no? Porque dicen, hijo, ya paga esa máquina porque es un sistema que consume mucha energía, ¿no? Para poder ejecutar los videojuegos y todo lo que necesitan. Esas son las famosas GPUs, ¿no? Entonces, a nivel local sí nos damos cuenta cómo los equipos empiezan a consumir más energía, y esos sistemas son generalmente los mismos que se utilizan para operar la inteligencia artificial. Entonces, vemos en internet o hemos visitado a lo mejor un centro de datos y son espacios fascinantes, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología y de modernidad. Pero miren, por ejemplo, esto ya está viejito, en 2022 en el mundo se consumió 670 terawatts, un gigawatt sería 1,000 millones de watts y un terawatt sería 1000 veces eso, ¿no? 460 terawatts, quizás en un contexto uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? En ese momento era el 2% de toda la energía eléctrica en uso en el mundo, y eso va para arriba, ¿no? O sea, ¿por qué va para arriba? Pues porque todo el mundo queremos usar ChatGPT, todo el mundo queremos usar la inteligencia artificial, y entonces pues la gente que la ofrece pues dice, pues hago otro centro de datos, etcétera, etcétera. Entonces, de manera indiscriminada empieza a incrementar ese tipo de sitios, ese tipo de infraestructura, y bueno, pues al principio quizás no causa mucha preocupación, pero miren, aquí hay una referencia que pueden consultar, les vamos a hacer llegar también la presentación en PDF por si alguien después tiene interés de seguir un poco sobre el tema, pero de entrada, por ejemplo, existe la Agencia Internacional de Energía que se reúne cada año y genera documentos. Aquí pueden descargar el último de los documentos por si tienen curiosidad sobre el tema, y de todo ese documento pues me interesa un poquito esta gráfica, ¿no? Que es los centros de datos que se conocen de hiperescala,
son aquellos centros de datos que mantiene Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Los conocidos. Esos centros de datos se pueden ver como estas fotografías, que son como 5 veces el edificio del SIC o más, y ahí, por ejemplo, ese tipo de centros de datos en una escala horizontal nos dice que, por ejemplo, consume tanta electricidad como aproximadamente 100,000 hogares. 100,000 hogares en México equivale a una ciudad pequeña como Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Ahí me acordé, bueno, no completamente, 1/3 de la ciudad. Entonces, un solo centro de datos se consume 1/3 de la ciudad de Los Mochis. Pero hay algunos que están en construcción de mayor escala, que en lugar de hablar de aquí, si ven, este sería 1,000,000, y aquí apenas se asoma, pues serían los 100,000, y ya los nuevos que vienen son, un centro de datos consume 2 millones, y los más grandes que se están anunciando en este momento, no sabemos en unos años, ya andan hasta 5, están más o menos proyectados que consumirían 5 millones, el equivalente a una ciudad de 5 millones, quiero decir, ya creo que eso sería la Gustavo Amadero, no sé. Entonces, ese es un solo centro de datos, ¿y cuántos hay en el mundo? Pues no sabemos, ¿no? Pero por ejemplo, aquí también encontré uno ya viejito, porque eso lo hice ayer, no encontré uno más reciente. En el 2023, por ejemplo, Estados Unidos, de esos centros de datos tiene alrededor de 5,000. Entonces, sí me creen que estoy hablando de que los centros de datos son lugares en donde son power hungry, ¿no? Les encanta comer electricidad, alimentarse de electricidad, y México no está tan mal, ahí tiene 166 centros de datos. Entonces, bueno, eso seguirá su curso, herramientas y como les llaman frameworks, como Keras, TensorFlow y todo lo que se emplea para resolver cosas bien interesantes con inteligencia artificial, no somos conscientes que al estar utilizando eso, pues probablemente requerimos que el mundo siga haciendo esos centros de datos. Bueno, nosotros, los que estamos cercanos un poco a la electrónica, pues nos preguntamos qué podemos hacer o en qué podemos contribuir. Y entonces, hay algo que en los últimos años se ha ido surgiendo, y es pensar en alternativas para poder operar la inteligencia artificial. Y una de esas alternativas es repensar la manera en que se generan esas plataformas de cómputo, y en lugar de pensar en máquinas estilo von Neumann, es decir, máquinas digitales que tienen una estructura similar a los procesadores, en donde las instrucciones, sabemos, se ejecutan una tras otra de manera secuencial, es el cómputo convencional. Esa es una plataforma que sirve para poder resolver cualquier problema computacional. Pero si quisiéramos hacer un sistema más dedicado a la inteligencia artificial, ¿por qué no tratar de imitar a la naturaleza de nuevo, no? Bueno, muchos me dirán, para eso están las redes neuronales, sí, pero esas se conocen como redes bioinspiradas, se parecen un poco, pero redes neuronales naturales casi no se hacen software, ¿no? Entonces ahí es cuando surge el concepto de chips neuromórficos. ¿Qué son los chips neuromórficos? Bueno, se dice que son aquellos circuitos integrados que asocian dos términos, ¿no? Se acuñaron 2 términos. Neuro, pues ya sabemos, establece una relación con el sistema nervioso, y mórfico significa que exhibe la forma o estructura. Entonces, son máquinas más parecidas a la manera en que se cree que funciona el cerebro. Digo que se cree porque no se sabe exactamente cómo funciona. Entonces, ahí se acuña todavía otro término que se conoce como biológicamente verosímil, es decir, modelos de neuronas en los que el tipo de comportamiento se trata de apegar estrictamente a lo observado en las neuronas biológicas. Las redes neuronales convolucionales más bien tienen un comportamiento, pero no necesariamente biológicamente verosímil, es decir, las redes neuronales no tienen impulsos, solamente tienen estados, alto o bajo. Entonces, así no son las neuronas. Entonces, nada más quería comentarlo, separar un poco. Lo que es más común es biológicamente inspiradas, lo que nosotros estamos hablando es biológicamente verosímil, ¿no? Ok, entonces quien lo propuso, por cierto, fue el que se le conoce como padre del VLSI, es decir, un investigador connotado que gracias a él se ha desarrollado mucho el diseño de los circuitos integrados. Entonces tenía que ser un electrónico el que moviera y que bifurcara el camino de cómo se procesa la inteligencia artificial. Esto nos hace a nosotros postular, o se piensa entonces que se ha dicho mucho que las futuras computadoras empleadas para la inteligencia artificial
yo diría, para no asegurar, podrían adoptar configuraciones más parecidas al funcionamiento de las neuronas biológicas. Y ahí ponemos un ejemplo, ¿no? Me van a decir, bueno, pues es puro futuro, ¿no? Miren, una mosca, que es como esta, creo que esta se la pedí al ChatGPT, por cierto, que la generara, tiene un cerebrito, la mosca de la fruta, con 130.255 neuronas, esto y con unas 130 millones de sinapsis que las conectan entre sí. A pesar de que se ve algo muy elemental, pues este es todo un cerebro, es como si hiciéramos un dron con la capacidad de este insecto para volar, percibir los alimentos, posarse, pues sí se puede hacer quizás, pero con un maquinón gigantesco, ¿no? Pero la eficiencia biológica es que todo eso se hace aquí adentro en una cabecita y con un consumo de energía muy bajo. Entonces eso es lo que hace pensar, bueno, y si la IA se le buscara la manera de procesarla con una mayor eficiencia computacional, pues ya hay gente que lo está haciendo. Por ejemplo, la empresa Intel, por acá está un chip, tiene unos par de años o más que sacó un procesador que se conoce como Loihi. Loihi está fabricado en una litografía de 14 nanómetros, es decir, la distancia que hay entre la fuente y drenador no es el nodo más avanzado, pero aún así logró integrar alrededor de 130.000 neuronas, o sea, coincide más o menos con que este chip pudiera tener más o menos una capacidad similar a la de una mosca. El hablar de 130.000 neuronas es pensar que en un sistema físico, en un sistema hecho por el hombre, pudiéramos tener funcionando una cantidad muy grande de elementos de procesamiento que son las neuronas de forma paralela. O sea, el cerebro humano es muy lento, las dinámicas del tiempo de los impulsos que generamos están en el orden de los milisegundos. Cuando uno le dice algo a un computólogo, oye, pero si un reloj de un procesador anda en 10 gigas contra milisegundos, nada, está rechafa. Pues sí, pero nuestros cerebros andan en los milisegundos. ¿Y cuál es la virtud del cerebro? Que todas las neuronas están trabajando al mismo tiempo, se interconectan, la información fluye de manera más eficiente. Entonces, no hay comparación de hablar de gigahertz con milisegundos o kilohertz con gigahertz, cuando en la naturaleza los cerebros no traen un clock, ¿no? Son masivamente paralelos y la información está totalmente distribuida. Entonces, todas esas ideas las han metido en este chip y se piensa que puede ser la base de este tipo de sistemas para la inteligencia artificial de la tercera generación. Si le buscamos en la literatura, se supone que ahorita andamos en la segunda generación. Muy bien, entonces ese tipo de chips encontraría aplicaciones también en centros de datos, por cierto, pero también en aplicaciones que se conocen como cómputo en el filo, es decir, quisieran ustedes reconocer, clasificar datos en un solo chip sin tener que colgarse del internet, ir a preguntarle al servidor y que nos regrese la respuesta, así como le hace el celular cuando nos tomamos una foto. ¿Quién nos reconoce el celular? Que yo sepa, o sea, hace una cierta extracción de feature extraction, envía esa información y allá se clasifica y se regresa, pero siempre tiene el cordón umbilical. Los cerebros y las moscas no se conectan a un servidor. Entonces, ese tipo de inteligencia se conoce como cómputo en el filo, ¿no? Muy bien. Esto viene desde antes, miren, esta foto por eso la puse, se ve antigua, en el 52 es conocido que estos investigadores, Hodgkin y Huxley, fueron los primeros que torturaron a un calamar gigante, le pusieron electrodos y con los osciloscopios de bulbos de la época pudieron ver cómo pum, subía un impulso y después bajaba, y este es un impulso eléctrico de unos cuantos milivoltios, y la información en nuestros cerebros es una distribución de esta información. Eso les dio el premio Nobel, y las redes neuronales, como las conocemos ahora, pudieron haber evolucionado con estos conceptos, pero poder resolver una ecuación de segundo orden o de primer orden que desarrolle este potencial con computadoras tiene un costo computacional muy alto. Entonces pues se quedó como una curiosidad el que pudiéramos hacer las computadoras más parecidas a cómo trabaja el cerebro. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo procesamos la inteligencia artificial hoy en día? Pues todo el mundo, si está en temas de computación, sabe muy bien que generalmente empleamos estos chips que nos encantan, que son las GPUs, y las GPUs tienen, fíjense, las más recientes como esta RTX 4070, a lo mejor ya salió una más nueva,
cada chip tiene 35,000 millones de transistores, imagínense, cuando salió el primer procesador, el Intel 4001, no pasaba creo que de 10,000 transistores, algo así, ¿no? O 20,000. Aquí estamos hablando que ya es una cantidad tremenda y entre más transistores tienen, tenemos un efecto no deseado que es el consumo de energía, ¿no? Que es algo en lo que no nos detenemos muchas veces a razonar o a preocuparnos. Aquí, si alguien no es de ingeniería eléctrica, probablemente no entienda mucho, pero sí quería poner un ejemplo porque muchos dicen, ¿y por qué consume energía? Bueno, aquí, por ejemplo, la mayoría de los que han estudiado ingeniería eléctrica, computación y anexas, conoce este símbolo, ¿no? ¿Sí lo conocen todos? Ay, si no, los reprobamos. Es el inversor. Entonces, lógicamente, un inversor recibe un 0 y saca un 1 desde el punto de vista de la información, o recibe un 1 y saca un 0, o sea, invierte. Y pues, ay, que cuánto consuma de energía, ese no es mi problema, ¿no? Pero hace la función. Si vemos que tiene adentro un inversor, en tecnología CMOS tiene un par de transistores, un transistor canal P y un transistor canal N. Entonces, este es el diagrama esquemático de nuestro inversor, que está embebido en este símbolo. Ambos operan de manera complementaria, cuando este está conduciendo, este está abierto, y cuando este está conduciendo, el otro está abierto. Es por eso que se dice Complementary Metal Oxide Semiconductor, porque son estructuras complementarias en cuanto a la operación. Muy bien, tienen un voltaje de umbral, significa que vamos a presentar esta es la terminal de drenador, la terminal de fuente, la terminal de compuerta, lo podemos ver como un simple interruptor. Si la tensión aplicada aquí supera el umbral, este conduce. Lo mismo en el otro, nada más que este es un umbral inverso a este. Entonces, si tenemos un 1 aquí, rápidamente, este está conduciendo, entonces un 1 hace que la salida vea la tierra, o sea, vea 0. Si esto está en 0, entonces la diferencia de tensión entre la fuente y la compuerta hace que este conduzca, por lo tanto el 1 que está aquí se ve reflejado en la salida y todo bien bonito, ¿no? Si dejamos un 0, eternamente tenemos un 1, si tenemos un 1, eternamente tenemos un 0, y si no estamos cambiando la señal de entrada, no hay consumo de energía. Bueno, me callo, porque si los nodos más recientes, es decir, los transistores más chiquititos cada vez se comportan más feos. Una tecnología de 4 nanómetros ya existen corrientes de fuga, es decir, aunque no podemos controlar que haya una fuga, entonces hay una fuga entre las compuertas y del drenador, pero suponiendo que esas fugas no existen, idealmente no habría consumo de energía en estático, es decir, si no varía la información, pero si empieza a haber un clock, es decir, veamos esta gráfica, aquí no se refleja, aquí viene una señal, un cuadrado, que pudiera ser la transición de entrada, luego de alto a bajo, entonces el inversor hace lo que tiene que hacer. Si está en bajo, entonces la salida está en alto, pero en la transición hay un momento en que los dos transistores primero están medio conduciendo, entonces hay un corto de VDD a tierra, que esa se llama corriente interna, pero también hay un capacitor a la salida. El capacitor a la salida eléctricamente no lo ponemos a propósito ahí, ustedes saben que cuando se hace el diseño geométrico de este chip y se ve como ahí el transistor, automáticamente se generan algo que se conocen como capacitancias parásitas, que sí son del orden de femtofaradios, es decir, por 10 a la menos 15, pero sabemos por conceptos de teoría de circuitos que un capacitor se carga y se descarga, entonces cuando este nivel esté en alto, antes de que circule la corriente por otro lugar, esa corriente va y carga el capacitor, un capacitor que no queremos que exista, pero ahí está. Cuando esta salida va a 0, entonces el capacitor se descarga a través de este transistor. Entonces ese ciclo de carga y descarga, según las fórmulas, nos dicen que eso equivale a una potencia de consumo igual a VDD al cuadrado, es decir, la alimentación que tenga, por la capacitancia asociada al nodo, por la frecuencia de operación. Y si le echáramos números, imagínense, esto es absurdo, pero si le echáramos números, si tenemos un voltaje de alimentación de 1 voltio, una capacitancia de 10 femtofaradios, una frecuencia de conmutación de 1 gigahertz, multiplicada por la cantidad de transistores que pudieran encontrar en una GPU, teóricamente sería 1.000.000 de watts. Claro,
¿Qué sucede en una GPU? No todos los transistores están conmutando al mismo tiempo, pero aún así, si fuera un 5%, un 10%, por eso es que esas máquinas nos dicen que con 30,000 millones de transistores se chuta el solo chip 200 watts, una GPU. Pero una máquina, una computadora normalmente en un centro de datos tiene N GPUs y tienen miles de computadoras, entonces ya ven de dónde sale el consumo. ¿Por qué? Porque pues queremos solucionar todo con una máquina digital. Bueno, y si nos vamos a lo analógico, muchos me van a decir, pues mis profesores me han dicho que digital es lo de hoy y lo analógico es lo de ayer. Y en partes tienen razón, pero por leyes, estas leyes sí se las conocen, ¿no? ¿Quién se acuerda de esta ley? Ley de Ohm, ahí está, Ohm. Esta es la ley de Kirchhoff. Entonces, con Ohm y con Kirchhoff podemos resolverlo, es decir, por ejemplo, imagínense que tenemos una entidad como esta que nos genera pulsos como el cerebro, un circuito, no importa cuál, nos da señales de tensión. Luego ponemos en el camino algo que es muy desconocido todavía, que se conoce como los memristores, pero veámoslo como una resistencia. Y este memristor, al aplicarle una tensión, pues se convierte en una corriente, ¿no? O sea, voltaje entre resistencia nos da corriente. 1 sobre resistencia es como una conductancia y esto lo pudiéramos ver como un peso sináptico. Esta es la señal. Entonces, lo que vamos a tener aquí es el producto del peso sináptico que se programa por la señal de entrada y a su salida vamos a tener un pico de corriente. Y pues cuando nosotros pegamos N cables a un nodo sabemos que se hace la suma de las corrientes. Entonces, con eso ya podemos ejecutar esta operación que es la que se consume, la que consume mucha energía en estas máquinas, es decir, la suma ponderada de las entradas por los pesos sinápticos, que eso es lo que nos hace las GPUs, pero en lugar de hacerlo en el dominio digital, lo hacemos en el dominio analógico. Entonces, con eso podemos entonces hacer esta operación. Entonces, ya van viendo más o menos qué se puede hacer. Esto no se abordaba hace unos años porque no existía este elemento. Ahora este elemento ya existe, que se conocen como RRAMs. Ya empiezan a ofrecerse en procesos de fabricación, y eso abre pie para poder hacer nuevas plataformas. Entonces aquí voy a hacerlo muy rápido, me van a decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer una neurona? De 1000 maneras, pero básicamente este circuito que está aquí, en esta entrada, pudiera llegar, esta corriente que entra a una neurona llega por este nodo, sigue por acá, llega aquí, ve un capacitor, entonces una corriente constante en un capacitor nos hace una integración. Entonces ahí estamos haciendo un proceso de integración. Cuando se alcanza un umbral de este transistor, es decir, en su compuerta, este transistor se cierra, provocando que circule una corriente en este otro transistor, que se copia en este transistor y se suma a la corriente que va entrando, provocando una subida súbita de la tensión que le llamamos la tensión de membrana. Entonces disparamos la neurona. Queremos que después de un tiempo esa neurona se resetee, entonces ponemos una señal aquí y la tensión del capacitor la mandamos a un punto de referencia, mientras tanto estamos fugando una parte. Así de simple, eso se conoce como una neurona Leaky Integrate and Fire, o sea, integración con fuga y disparo, ¿no? Entonces, si la simulamos, vean qué bonito se ve, o sea, aquí empezamos a ver efectos como en la naturaleza, es decir, una neurona que de repente empieza a generar impulsos. Esos impulsos, la cantidad de impulsos en unidad de tiempo pudiera representar que está clasificando o no clasificando, y ese es el principio de los chips neuromórficos, ¿no? En el pasado, un poco para que vean, no aquí en el centro antes de llegar, con algunos colegas en Simvestab ya habíamos empezado a trabajar sistemas parecidos, en donde aquí tenemos un chip de los viejitos, 2 milímetros por 2 milímetros, de un nodo tecnológico de 1200 nanómetros, en donde aquí tenemos una neurona, aunque no lo crean, nada más cupo una, y esa neurona estaba programada para que si recibía un patrón como estos, hiciera la detección de bordes, pero algo interesante que la misma neurona al mismo tiempo, aquí le hacemos un zoom, tiene un fotodiodo. Entonces, si pudiéramos tener muchos arreglos de esos, el cómputo, el sensado y el cómputo se hacen en el mismo chip, jamás saldrían del chip, y lo único que nos daría el chip ya sería la señal procesada o preprocesada. ¿En qué tiempo?
en escalas de nanosegundos. Díganme si eso lo puede hacer un Arduino con una cámara, pues imposible, ¿no? Para que vean cuál es el uso, ¿no? Lo que es el cómputo en el borde. Muy bien. También para motivarlos y decir, bueno, pues esto todavía está en pañales, yo me voy. Entonces, les comentamos, desde el punto de vista del software, hay plataformas, y desde el punto de vista de hardware ya hay plataformas que han alcanzado el mercado. Por ejemplo, les comenté, Intel tiene el chip Loihi, que tiene 130,000 neuronas, y se espera que sea adoptado en los próximos años para hacer clústeres o centros de datos en donde se pueda realizar la clasificación desde el punto de vista neuromórfico, y el resto pues ya con computadoras convencionales. El software que existe para poder programar este tipo de sistemas se conoce como Lava, y Lava tiene que ver con Loihi, porque Loihi creo que es un volcán, ¿verdad, Alejandro? Sí, es correcto. El Loihi es un volcán allá en Hawái, y pues ¿qué hay adentro de un volcán? Lava. El Lava es un compilador. La idea es de que así como nosotros describimos por Verilog circuitos digitales y lo bajamos un FPGA, la idea es la misma pero para neuromórficos. Lo que pretende Intel es de que Lava sea ese lenguaje de descripción neuromórfico y que se baje en un chip. Entonces, la ventaja de ese es de que, pues, siendo Intel, tiene el respaldo de Intel, creo que ellos le saben a las compus. La desventaja es de que no lo prestan. Te prestan el acceso a su plataforma Lava, pero quieres ejecutar los algoritmos o las redes que diseñaste, les das el código a ellos, ellos lo ejecutan y te dicen que sale. Pero, sí, ese es Loihi. Ok, y hay otras propuestas, también hay chips que lo que hacen es ser como un coprocesador de aceleración para inteligencia artificial, como el caso de BrainChip, lo pueden consultar en internet. Apoya que las plataformas convencionales operen con menor consumo de energía, porque le trasladan muchas de ese tipo de operaciones de producto suma de matrices. Hay otras propuestas como MyThick también que ya existen, y seguramente con el paso del tiempo pues van a haber más chips que habría que aprenderlos, pero nosotros aquí en el SIC no nos vamos a quedar esperando a que lo compremos y lo empleemos. Es un centro de investigación, entonces nosotros no solamente operamos la tecnología, tratamos de desarrollar. Entonces estos conceptos de redes neuronales ya los conocen, neuronas de entrada, capa oculta, capa de salida, solo que aquí nos tenemos que imaginar que las señales no son bits y bytes, sino es señal analógica o en otras palabras tiempo continuo, y los elementos que nos conforman los pesos sinápticos no es un buffer de memoria donde tienen que ir a guardarlo, tiene memoria y proceso en el mismo plano del silicio. La idea es generar ese tipo de cosas, y aquí es donde pues ahora nos han pasado un poquito la estafeta a los electrónicos para que nos demos vuelo, ¿no? Porque aquí no hay nada de software, todo es hardware, ¿sale? Por eso que se llama electrónica para la inteligencia artificial. ¿Qué son los memory storage? Rápidamente lo comento, son como estas cosas. Esto es una microfotografía de una sección transversal de un proceso de fabricación de SkyWater 130. Entonces, generalmente en un circuito integrado, los capacitores se realizan entre capas de metal. Esto es una vía, todavía es una extensión de la metalización, y se ponen dos placas de metal que tienen una distancia muy cercana, quizás de unos 50 nanómetros. Y el material de este sándwich es un material que tiene efecto memristivo. ¿Qué es un memristor? Un memristor es una simple resistencia, pero que su valor se puede programar a través de una tensión y el tiempo aplicado de esa tensión. O sea, por ejemplo, un potenciómetro, ¿recuerdan qué hacen para que varíe la resistencia? Le metemos fuerza y entonces una escobilla se mueve. Imagínense que es un dispositivo en el cual aplicamos una tensión entre sus terminales, lo dejamos unos milisegundos y eso va ajustando la resistencia hacia abajo, volteamos la polarización o ajusta la resistencia hacia arriba. Si no excedo el voltaje de umbral, no cambia la resistencia, entonces sí ven la utilidad. Y esos dispositivos ya están incluidos en algunos procesos de fabricación. Nosotros al interior del centro pues hemos estado hasta este momento, no hemos tenido presupuesto para fabricar un chip, esperamos tenerlo pronto, pero aquí los compañeros pues han desarrollado plataformas similares pues en un protoboard, como todos lo sabemos hacer, que toda esta tarjeta que por ahí anda, se escondió, está el alumno de doctorado, Raúl, compañero Raúl, pudiera quedar en un solo circuito integrado, aunque no lo crean, ¿no?
Otras aplicaciones que hemos hecho para demostrar que sí funcionan son combinaciones en donde tenemos un amplificador operacional, tenemos compuertas de transmisión, todos estos elementos son de mercado, un capacitor, una resistencia, entonces tenemos un integrador con fuga. Entonces, cuando se introduce una corriente, se integra el voltaje, se compara contra un umbral y se detona un pulso, ¿no? Esto ya lo publicamos recientemente y bueno, ahorita lo hemos trabajado con componentes discretos, pero este elemento, por ejemplo, pues son de las cosas que hacemos aquí en los cursos, ¿no? Aprendemos a diseñar amplificadores operacionales. Esta es una versión muy simple de un amplificador operacional de 2 etapas, le falta todavía el buffer, pero digamos que para que vean ustedes que al llevarlo a un chip, esto no podemos ir a República del Salvador, tenemos nosotros que diseñarlo, ¿no? Y al diseñarlo, pues entonces ya podemos nosotros encontrar las aplicaciones en chip. Un memristor, como les comenté, puede verse como este elemento, ya para apurarme, el cual para testearlo necesitamos nosotros aplicarle corriente en un sentido o corriente en el otro sentido, bajo un aspecto como esto. Recientemente también publicamos fue aquí el doctor Alejandro, un artículo en donde presentamos una mejora a un macromodelo, porque para poderlo simular necesitamos modelos para simulación, y con ese macromodelo podemos demostrar que si aplicamos tensión entre las terminales del elemento, podemos provocar un cambio en la resistencia hacia arriba o un cambio en la resistencia hacia abajo. Vean qué bonito. El intervalo de cambio de este tipo de dispositivos, tampoco crean que cambia de 0 a 1 gigaohm, ¿no? Son también intervalos muy pequeños, pero suficientes para hacer un proceso. Va del orden de los cientos de kiloohms hasta alrededor de 5 o 6 megaohms, pero podemos ver cómo dándole pulsos en un sentido movemos la membristancia o descendemos la membristancia. Es como si estuviéramos ajustando un potenciómetro, para que se lo imaginen. Entonces, ya tenemos, si recordamos en ese esquema, cómo controlar los membristores para ajustar los pesos sinápticos. Ahora, ¿qué metemos en las esferitas? Ya les mostré una propuesta y creo que esta es la que van a simular o algo parecido, ¿verdad? Es correcto, doctor. Entonces, estas quizás se las explique en cuanto estemos simulando el doctor Alejandro, pero básicamente es el mismo esquema. Vean, entra una corriente cuando permitimos que eso suceda, integra un capacitor y provoca un cambio de tal manera que a la salida nos va a generar un pulso. No me detengo mucho porque esto pues pudiera, si depende del background que traigan todos ustedes, pudiera tomar mucho tiempo, pero es para que vean ustedes que cada esferita puede ser una neurona. Y luego varias neuronas interconectadas con sinapsis nos puede generar una red neuronal pulsante. Aquí es una red que nada más tendría 2 neuronas en la capa de entrada y una neurona en la capa de salida. ¿Qué hay de la sinapsis? La sinapsis es un arreglo como si, yo estoy seguro que todos hicieron un puente H para mover un motor en DC. Aquí si ven hay puentes H también, hacemos que circule la corriente en una dirección o en otra dependiendo de las señales de dirección. Con eso podemos provocar el aumento o la disminución de la resistencia en el memristor. Ya finalmente, para que ahora sí se den una idea, porque dicen, bueno, y todo eso, pues se puede ir un chip. Entonces, por ejemplo, la neurona presentada anteriormente tiene esta dimensión 15 micrómetros por 14 micrómetros y la sinapsis tiene 12 micrómetros por 11 micrómetros. Una corrección, doctor. Es al revés, esta es la sinapsis y esta es la neurona. Es ¿Y correcto. el memristor dónde creen que está? Aquí, vean qué chiquito está. O sea, los transistores son más grandes todavía que el propio memristor. Si lo escaláramos un chip típico mide 2 milímetros por 2 milímetros, o sea, una de las dimensiones serían 2000 micrómetros por 2000 micrómetros. ¿Cuántos creen que quepan de estos? Entonces, sí se dan la idea de que pudiéramos hacer redes neuronales a lo mejor hasta con unas 10,000 neuronas y bien programadas pudieran estar conectadas a un sensor de glucosa, a un sensor de presión de una llanta y entonces liberar a las computadoras convencionales para que hagan otras cosas y en un momento dado nada más mandar señales. Entonces, esto el mercado lo está adoptando como el futuro y nosotros aquí pues es lo que estamos desarrollando. Una simulación que hizo un estudiante ya para terminar, casi me aventé los 40 minutos, es algo así. Esto es muy abstracto, pero imagínense que todas estas son neuronas, Leaf, Leaky, Integrated and Fire, y aquí hay otras neuronas, son 2 capas.
y todos estos cuadritos que están aquí son memristores y los circuitos de sinapsis. La idea de este ejemplo fue entrenarlo de tal manera, todo esto se hizo en simulación porque no lo hemos fabricado, pero de manera entrenada fuimos aplicando, por ejemplo, un patrón de ceros y unos que represente una imagen muy simple, y solita la red comienza a autoasociarse y a decir, ante este patrón, esta salida queda reforzada en un esquema de aprendizaje hebbiano. Entonces, el resultado fue así, para no explicar tanto detalle, es cuando después de que se entrenó la red, se le aplicó un carácter equivalente a un 0, algo muy parecido al patrón que les mostré hace rato en el otro chip. Entonces, lo que se esperaba, fíjense lo interesante, es que una vez entrenada, solo una de las neuronas de la capa de salida comience, así lo dice un profesor, a chillar, es decir, a tener impulsos, así como es el cerebro. O sea, la cantidad de impulsos que presenta con comparación con el resto de las neuronas es claro, está diciendo soy yo, yo represento el 0, después de entrenada, y las demás calladitas. Cuando le aplicamos el 1, esta se calla, y la que corresponde empieza a generar información, si ven cómo opera, ¿no? Y luego la otra, y luego la otra. Entonces aquí diríamos que la precisión de la clasificación no es el 100%, yo sé que para otros sistemas en software pues pueden alcanzar el 100% quizás, pero aquí todo se hizo en el silicio, jamás se salió al procesador, jamás entrenamos nada, jamás tenían una RAM, una ROM, todo se hizo en el plano analógico. Entonces vean que sí tiene una aplicación. Si se le mete un poco de más ruido, pues claro, baja la precisión, pero sigue habiendo una clasificación completa. Conclusiones de esta primera parte, porque pues ahorita vamos a pasar a la parte de hacer algo físico, es la adopción de esta tecnología, hablamos de los circuitos integrados neuromórficos, dependerá de las plataformas que están en curso de desarrollo, Intel, IBM y otras propuestas. La principal motivación en realidad es disminuir el consumo de energía. Bueno, se piensa que si se hicieran centros de datos con chips neuromórficos, en lugar de gastar kilowatts o megawatts, estarían gastando cientos de watts. Entonces eso sí les llama la atención, porque entonces bajaría mucho el costo de mantenimiento de los centros de datos. Entonces veríamos máquinas híbridas, es decir, en el núcleo la clasificación se hace analógico y claro, la entrada de datos y salida de datos seguiría siendo con máquinas digitales, ¿no? Entonces esa es la principal motivación que atrae a los científicos y tecnólogos a esto que se conoce como un nuevo paradigma de la computación para la inteligencia artificial. Las computadoras neuromórficas no son computadoras de propósito general, eso sí hay que entenderlo, o sea, prácticamente se programan para hacer lo que generalmente requiere la IA, que es producto y suma de matrices, no es para resolver algún otro tipo de algoritmo, porque eso es lo que la gente luego muchas veces se confunde, dicen, ay, pues yo no le veo forma de que yo pueda hacer un set de instrucciones como un RISC-V o algún procesador que hagan suma, acumulación, corrimiento, eso no lo hacen estas máquinas, estas nada más están enfocadas a hacer una parte de las operaciones que de manera repetitiva se hacen con los chips convencionales, pero a costa de un alto consumo de energía. Entonces, hasta aquí le dejamos lo que de esta parte, no sé si tengan alguna pregunta, vale, les damos la palabra, el que quiera participar. Yo les voy pasando el micrófono. Si y alguien aquí levanta entre la mano. Alejandro, yo, y si yo no sé, también nuestros compañeros nos van a ayudar. Hola, está muy interesante, sobre todo la eficiencia energética. Como había comentado, o sea, es específico para multiplicación y suma de matrices, pero eso implica que, por ejemplo, se podría hacer de una interfaz para métodos de simulación numérica que también se necesita multiplicación y suma de matrices. Por ejemplo, diferencias finitas, ¿no? Que tengo unas matrices, y te agarro una sección y tengo que paralelizarlas y tengo que hacer suma y multiplicación de matrices. Alejandro, pues. Sí, justamente creo que como electrónicos o como computólogos nos enfocamos más en el desarrollo de circuitos, en el desarrollo de nuestros algoritmos, métodos de integración. Y si se dan cuenta, aquí el doctor habló de multiplicación de matrices. En ingeniería, ¿qué no usa multiplicación de matriz? Robótica, procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, gráficos por computadora,
modelado y simulación de sistemas dinámicos. Todo usa matrices. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos chips de propósito general que no solo multiplican matrices, sino hacen todo un conjunto de operaciones distintas y solo los tenemos haciendo una operación, la multiplicación de matrices. ¿Por qué mejor no diseñar hardware específico para multiplicar matrices? Y en el dominio analógico, con las leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, ¿sí? Ya sin pasar por la digitalización, por una operación, por una ALU, sino simplemente que hagan multiplicadores de matrices. Entonces, ya nada más para concluir aquí esto, durante mi defensa de mi tesis doctoral yo mencionaba de que a lo mejor a nosotros como ingenieros, si nos das un libro de fisiología y nos pones a estudiar neuronas y que los recubrimientos de mielina y que la sinapsis, puede ser un poquito retador interpretar. Entonces, los circuitos que vamos a ver ahorita en la segunda hora, interprételos como osciladores generadores de impulsos, osciladores, controlados por corriente. Yo les digo neuronas, pero si lo ven como ingenieros de esa manera mejor, es mucho más sencillo, porque pues la información creo que aquí de todos es eso. Sí, querías agregar algo, perdón. Bueno, pasa que llegué algo tarde, no sé si lo había comentado anteriormente, pero que hay diferencia, desde mi ignorancia, entre estos circuitos, aparte de la eficiencia, y por ejemplo los tensor cores que hay en muchas, por ejemplo en la GPU de NVIDIA, que en principio también son núcleos especializados en multiplicación de matrices. Bueno, la diferencia principal es que en este caso los TensorFlow pues ocupan, como comentábamos, una cantidad inmensa de elementos en este caso transistores, lo cual sí tienen una mejora, o sea, tienen una mejor precisión en el cómputo, tendrían esa ventaja, pero a costa de consumo de energía. O sea, eso es lo que nos dedicamos a decir, porque con esto se puede eficientar mucho el consumo de energía, básicamente. O sea, la diferencia es consumo de energía. O sea, no quiero decir que las GPUs no funcionan, ojo, sino nada más quiero decir que es una forma de procesar la inteligencia artificial que la adoptó el mercado, si lo revisamos, porque las GPUs no se hicieron para la inteligencia artificial, o sea, se pensaron para los gráficos, ¿no? Para operaciones gráficas, pero como las operaciones gráficas hacen eso, suma y multiplicación de matrices, la dedicaron acá y es una buena solución. Solo que el tipo de red, o sea, una red neuronal, entre comillas, convencional, ¿qué hacemos? Hacemos la suma ponderada de los pesos sinápticos y después, a partir de un umbral, usamos quizás una función de activación tangente sigmoide, te vas a 1 o te vas a 0, ¿no? Entonces, si te das cuenta, cierta forma, no es tan compleja la operación, pero son miles y miles de neuronas. Ahora, imagínate que tú quisieras reproducir el comportamiento de una neurona natural. Ese comportamiento no puse la ecuación porque hubiera sido mucha matemática. Son 4 ecuaciones diferenciales, con 150 parámetros. Que tendrías que estar resolviendo en el tiempo para apenas tener un estado de un impulso. Le llaman evento sináptico. Entonces, el esfuerzo computacional, entiendo yo, aún para una GPU le costaría más trabajo. Entonces, ¿por qué hacerlo ahí si lo podemos hacer de manera natural, en tiempo continuo y con circuitos analógicos? Y eso se puede combinar con máquinas digitales. Entonces yo diría que cuando esto esté bien desarrollado probablemente sería mejor, pero pues el mercado ya adoptó las GPUs y también para que cambie o si considera cambiar va a ser difícil. Entonces quizás el nicho de oportunidad también puede ser en otras aplicaciones, sobre todo en sensores, ¿no? Donde quieres tener cierto cómputo pero que de alguna manera sea rápido y en bajo consumo. Pero sí, la diferencia principal que tu pregunta sería consumo de energía. Igual si me permiten agregar, y ya pasamos contigo compañero, por ejemplo, para hacer un hardware que te haga la integración de una ecuación diferencial, ¿cómo se haría, por ejemplo? Con una máquina de estados finitos, una máquina de Moore, una máquina de Milli, y entonces vas haciendo la integración numérica con hardware especializado, ¿no? A este hardware especializado, que por ejemplo es el que está presente en las TPUs, se le llama el hardware MAC, Multiply and Accumulate. Entonces en cada uno de esos cuadritos de esas unidades tensoriales como la de Google hay una unidad de ese tipo, una MAC, Multiply and Accumulate. ¿Qué sucede? Que tú puedes describir eso en VHDL o en Verilog, después lo sintetizas y ya te queda un chip. Vamos a ver ahorita más adelante, quizá a lo mejor si el equipo técnico me puede ayudar a cambiar la computadora para ir conectando la mía, o puedo desconectar yo a Mansalva
Sí. Sí, es que no sé cuál es. Quiero conectar la laptop. Bueno, en lo que me apoyan la gente de servicio técnico, si tú haces esa descripción en lenguaje de descripción de hardware, como Verilog o VHDL, y después sintetizas, te queda un hardware de más o menos como unas 3000, 4000 transistores, como con 500, 600 compuertas lógicas, dependiendo la profundidad de bit que uses. Ahorita vamos a mostrar una neurona con solo 10 transistores. De 10 a 3000, sí hay una diferencia. Entonces, esa es la principal diferencia. Y lo dijo el doctor, la implementación, una es digital y la otra es analógica. Hasta ahorita el humano ha estado resolviendo este problema con fuerza bruta. Hacemos el transistor cada vez más pequeño. Pero ya llegamos al límite atómico, ya donde... muchas gracias. Adelantándome un poquito ya, y creo que sí ya es buen momento para ir entrando. Aquí está. A la derecha está la neurona que mostró el doctor, que fue parte de mi desarrollo. Y a la izquierda está justo lo que te acabo de platicar. La misma dinámica de la neurona, que es lo que ahorita vamos a simular, implementada con Verilog, como una máquina de estados finita, con 8 bits de profundidad, y sintetizándola para que ya quede en chip. Esta queda de 3052 micrómetros cuadrados. Aquí este dibujo no está a escala. Para que estuviera a escala debería ser un cuadrito aquí. Y en ese cuadro de allá cabrían alrededor de unas 2000 de estas. Porque aquí son 10 transistores y acá son, 463 celdas estándar multiplicada por un promedio de 8 transistores por celda estándar. Recuerden que una celda estándar es con puertas AND, OR, NOT, XNOT, XOR, perdón. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Vale? ¿Qué le parece si ya vamos pasando a la... Vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué necesitamos? Bueno, de momento ahorita quería presentarles rápido un video, aunque sea en mute, porque si se dan cuenta les hemos estado hablando de diseño y pues como pudieron haber visto en el correo no les pedí protoboards, ni transistores, ni op-amps, ni fuentes de voltaje. ¿Sí las trajeron? Nah. Entonces quizá aquí el doctor Ponce pueda ahondar, pero pues, ¿qué implica la fabricación de chips? Si no quería tomarlo en cuenta. Si se dan cuenta, pues se usa máquina especializada de fotolitografía, que cuesta millones de dólares, que en México la infraestructura necesaria para la fabricación de estos dispositivos es incipiente. Apenas se están formando iniciativas para traer estas fábricas acá. Existen nodos de fabricación antiguos, pero les hablo, por ejemplo, de los 80s, que no son inútiles. No necesitamos hacer un nivel de miniaturización tan pequeño como lo es el estado del arte actual. Sino podemos usar esos nodos antiguos para hacer lo que queremos ahorita, ¿no? Pero bueno, pues básicamente recordando un poquito lo de la vocacional, que era un material tipo P, un material tipo N, que era silicio puro dopado con elementos trivalentes o pentavalentes. ¿Cuáles eran los del PMOS? ¿Cuáles eran los del NMOS? ¿Quién sabe? Entonces, aquí ya en este video van mostrando primero cómo es el proceso de purificación del silicio y después cómo se van dopando, ¿no? Partimos a partir de arena, la cual es derretida y purificada. Se le sacan todos los monóxidos de carbono y queda 99% puro silicio. Esto se funde, por supuesto, queda un lingote de silicio, el cual es rebanado en obleas. Y entonces ahí van sacando el lingote. Esta es una animación, pero ahorita sale pues imágenes reales, ¿no? Entonces el resultado es un lingote de cristal de silicio, el cual es rebanado, como si fueran pizzas, ¿no? Ahí están las obleas. Hay distintos tamaños, así como las pizzas. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Estas obleas se tienen que grabar. Nosotros hacemos justo el diseño de esos grabados. Entonces, lo que vamos a ver ahorita en el taller son simulaciones esquemáticas, pero que sepan que lo que sigue ahora es pasarlo a layout, y ese layout, pues con un buen cheque, se les da a las fábricas y te lo dan. Las fábricas solo te reciben ya el grabado listo para imprimir. Ellos lo imprimen por nosotros. Algo así como cuando, por ejemplo, ustedes diseñan una PCB y ya dan el archivo Gerber para que se los fabriquen.
Entonces eso es lo que se va haciendo. No sé si aquí, Doc, me pudiera ir apoyando también con el proceso que están haciendo. Sí, la fotolitografía pues es la manera en que ustedes pueden definir un material que protege y evita que algunas de las zonas sean expuestas a procesos como difusión o grabado, ¿no? Entonces, esas máquinas son las más caras. La empresa ASML, que está, por ejemplo, esos que están ahí, tiene los espejos, esas máquinas de litografía más perfectos del mundo, no puede haber aberración de ninguna especie óptica. Y solamente esa empresa es la que, pues la política actual, estoy hablando de política, hacen que no se las vendan a China, ¿no? La famosa empresa TSMC son la que tiene este tipo de máquinas y no se las venden a cualquier país, ¿no? Entonces, se va fabricando el chip, después se cortan las obleas, ese es un lingote, por ejemplo, seguramente crecido por el método de Czochralski, y es como se va fabricando. Pero también lo más importante, más que describir el proceso, porque probablemente sea un poco complicado, es que nos imaginemos que nos debemos ubicar, bueno, nosotros como centro de investigación, hay un eslabón de la cadena de valor de los semiconductores: diseño, fabricación y prueba. ¿En dónde nos ubicamos nosotros? Diseño. Y no necesitamos estar en los tres. Si alguien dice que sabe hacer las 4 cosas, está mintiendo, ¿no? O sea, o eres buen diseñador, o eres buen fabricante, o eres buen testeador, ¿no? Entonces, en este caso nosotros, como dice Alejandro, una idea, un algoritmo, queremos hacer una función, por ejemplo, un amplificador, una neurona, empleamos conocimientos de los cursos que damos aquí de diseño de circuitos integrados, y al final terminamos con un archivo que no es Gerber, se llama GDS. Como dice Alejandro, si accedemos a un nodo de fabricación maduro, que es como los que el país quiere tener aquí en México, sería algo así como 130 nanómetros. 130 nanómetros para hacer cómputo analógico es good, para hacer computadoras digitales ya está muy viejo, ¿no? Pero esos nodos que les llaman maduros tienen precios aproximados como de 100,000 pesos el costo de fabricación de 2 por 2 milímetros. Ya ven más o menos por qué no se fabrican tantos chips, ¿no? Y además hacer un chip es one shot, es decir, si la regamos, no funciona. Esa diferencia con la programación, ¿no? Cuando eran sistemas compilados, le poníamos X igual a A, pero no era X igual a B, pues nada más le cambian, lo recompilan y cuántas veces lo hicieron, ¿no? Pero aquí no te puedes equivocar, o sea, el chip tiene que salir bien hecho desde el principio. Por eso hay poca experiencia en el país, no que no se sepa diseñar, sino que muchas veces no se tiene el recurso para que ustedes puedan acceder a procesos de fabricación. Pero básicamente eso, que es muy bonito, nosotros no entramos a las fábricas, les mandamos un archivo por internet, el chequecito y ya estuvo. Entonces lo que hacemos en el centro y enfocamos parte de nuestros diseños, esa sería con diseño de circuitos integrados. Entonces yo creo que ahorita, para que nos dé tiempo, al menos llevarnos un poco de experiencia en el taller, vamos a continuar con la dinámica y aquí pues Alejandro nos va a ir indicando. Sí, bueno, justo platicarles de qué vamos a estar trabajando. No es de que a mí me gustaran mucho los retos, por ahí dijeron en mi semblanza. Faltaron algunas cosas. Una de ellas es de que tuve la oportunidad de ir con el apoyo del Politécnico Nacional a una estancia en California. Ahí tuve la oportunidad de aprender un kit de desarrollo de Skywater, que es una empresa de fabricación de semiconductores. En conjunto con Google lanzaron una suite de herramientas, que es la que vamos a estar instalando ahorita. Probablemente algunos de ustedes, que son mis alumnos, creo, veo a varios, ya lo tienen instalados. Les pido de favor que pues un poquito de paciencia. Lo que sí les voy a pedir a lo mejor a alguien que trae su equipo de cómputo, primero hay que instalar Docker, aunque me estoy pensando, ¿quién trae Linux? Linux directamente, Linux allá, nada más uno. ¿Los demás traen dos? ¿Los demás traen Windows? Ok, entonces, ¿algún voluntario que quiera pasar y yo le voy diciendo qué hacer, qué picarle? ¿No? ¿Nadie? Vente, que creo tú ya lo traes, ¿no? Mira. Sí, es una labor que no es muy tardada, más o menos estuvimos ensayando para pensar que nos da el tiempo de hacerlo, pero si a alguien no le funciona o algo, pues trate de
de echarle el ojo Sí. al compañero, que sí, aquí tenemos a 3 alumnos de doctorado que nos estarían ayudando ahí con cada uno de ustedes, yo incluido. Si quieres, pásame mi Y laptop para que no la te idea estorbe. es ahorita que el alumno que pasó va a hacer el ejercicio de lo que queremos que todos hagan, ¿verdad, Alejandro? Es correcto. Entonces, ahorita le voy a mostrar cómo instalar algunas cosas Que es muy rápido. y cómo dejar instalando las herramientas. No espero que todos se la lleven instalados ahorita. ¿Por qué? Porque pesa como 20 gigas. Lo que sí espero es de que anoten los pasos y que después con toda calma lo repliquen en casa. Además de lo que vamos a hacer, ya he hecho un buen de videos tutoriales en YouTube que pueden repetir con toda la calma del mundo en su casa. ¿Vale? Entonces, de momento ahorita anoten los pasos. Segundo, ya tenemos un servidor con las herramientas listo para funcionar allá arriba, al cual nos vamos a conectar para que ustedes puedan seguir los pasos. ¿Vale? Entonces, los que traen Windows sí tienen que hacer el paso que vamos a hacer ahorita para que se puedan conectar a ese servidor de Linux. Los ¿ok? que traen Linux, no. Los que traen Linux ya no es necesario. Nada Ok. más abran su sesión de Linux. Entonces, un favor, vete a tu menú de Windows y abre el símbolo de sistema. CMD, ajá. De ahí vas a escribir WSL, espacio, guión, install. Te faltó ahí una N entre la I y la S. Dile que sí, ya te voy a hackear. Entonces ahorita estamos descargando el subsistema de Windows para Linux, para que ya dejen Windows de una vez. Ah, no es cierto. Entonces esto va a tardar un ratito. Entonces, para el resto de los compañeros que traen Windows, tienen que hacer esto. Si traen Mac o traen Linux, ya no es necesario. ¿Vale? Sí, entonces vamos a dedicarle un par de minutitos a esto. Dependemos un poquito de la conexión de internet de aquí del SIC, pero confío que esté buena. Entonces, ¿alguien necesita ayuda? ¿Ya lo están haciendo? Ahí va, ¿no? Ahí va. Sí, ahí va. WSL install. Eso lo que nos va a instalar es un subsistema de Linux en Windows para que no se puedan conectar al servidor. ¿Vale? Tú ya estás, entonces espérame tantito. Tú tienes Linux, Windows. Ah, ok. Voy para allá. Sí, justo. Aunque tú creo ya las tienes, ¿no? Entonces, espera tantito. De hecho, ahorita no vamos a descargar las herramientas todo. Solo quiero mostrarles cómo se hace porque pesan 20 gigas. ¿Vale? Pesa un poquito. Ahí esperamos un ratito, compañero. Sí, va rápido. Es que le digo que es más rápido así que con la máquina virtual o que la partición y que... Para Mac no es necesario, ya está. Porque es Mac. También para Linux, claro, antes que digan. Creo que ya merito. Yo creo que sí, la instalación la saltamos porque sobre todo ya hay un tutorial de YouTube donde pueden instalarlo. Entonces, vámonos a las prácticas directo. Sobre todo porque ya está el servidor ahí arriba. Bueno, les platico un poquito del kit de herramientas que vamos a estar usando ahorita. Les decía, son de 130 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están dibujando un transistor, la geometría del transistor es muy importante. Tienen un ancho y tienen una longitud. Entre más larga sea esta longitud, menos corriente deja pasar. ¿Ok? ¿Qué pasó por ahí? Ah, ya. No. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues también entre más chico sea un transistor, pues más transistores caben en un chip. ¿Sí se entiende esto? Entre más chico sea un transistor, más transistores caben en un chip. Eso era lo que mencionaba el doctor, de que los transistores ahorita, por ejemplo, los transistores de estas computadoras, de las Mac o de los nuevos teléfonos Samsung, están alrededor de los 3, 4 nanómetros. O sea, ya estamos al límite atómico. ¿Qué sucede? De que para mandar a fabricar nuestros diseños en estos nodos tecnológicos, con estas máquinas especializadas, pues ¿en cuánto andará una corrida, doctor?
De 4 o 3 nanómetros. Millones de dólares. Imposible. Mira, en el caso del A ver. BIOS, tiene que habilitar la virtualización. Sí, ¿es HP o es Asus? Es Acer. Es Acer. Ok, a ver, vamos a ver qué dice. Sí, es irse al BIOS y simplemente habilitar la opción de virtualización. Entonces probablemente tengas que reiniciar tu compu, te metes a la BIOS y a la parte de virtualización, encender. ¿Sabes hacerlo a tu compu? Apagándola la reinicias y está lo de la virtualización. ¿Vale? Sí, creo que las Acer, las HP, las derivadas de HP también. ¿Ok? ¿Alguien más necesita ayuda? ¿Cómo van? Vale, vamos a esperar un ratito. Entonces, les decía, el nodo de fabricación entonces que estamos usando es de 130 nanómetros. Eso quiere decir de que entre drenador y fuente de un transistor hay 130 nanómetros. Es decir, esta tecnología era vigente o era el estado del arte por ahí del 2002, 2003, que es más o menos cuando varios de los que están aquí nacieron. ¿Vale? O sea, cuando estaban las Core 2 Duo, cuando estaban Pentium 4, esas ahí. ¿Es una tecnología antigua? Sí. Pero para hacer hardware analógico es perfecta. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer uso de esas capacitancias parásitas que genera un nodo antiguo y que no están presentes en un nodo moderno. 1 y 2, es mucho más barato fabricar en un nodo antiguo. En un nodo antiguo, les vamos a platicar al final de la sesión de hoy, está más o menos el costo en $9,000, que de millones de dólares a $9,000 baja bastante. Entonces, todos los diseños que ahorita les vamos a mostrar son fabricables. Sí están en simulación ahorita, pero son fabricables. ¿Ok? Ok, entonces vamos a proceder ahorita con los diseños en lo que se está descargando e instalando su software. Platicaba el doctor del modelo de Hodgkin & Huxley, que era el del calamar gigante, ¿verdad? Que le inyectaron unos electrodos. El modelo que obtuvieron eran 4 ecuaciones diferenciales con cientos de parámetros a sintonizar. Entonces, resolverlo de manera digital implica una cantidad de operaciones de punto flotante por segundo prohibitiva, por eso está en esa lámina hasta allá. De ahí, pues, los científicos empezaron a hacer aproximaciones y a renombrar estas aproximaciones con su propio nombre y empezaron a surgir un buen de modelos. El más eficiente es este de aquí, integración y disparo, que es el que vamos a ver ahorita. Es el más eficiente en cuanto a operaciones, pero aún así, si lo implementas de manera digital, resulta el chip que les mostré hace un ratito, ese de ahí de la izquierda. Ahorita vamos a hacer el de la derecha. Entonces, este es el diagrama de la derecha, se los voy mostrando en lo que instala todo. ¿Cuál es la idea? Sin meterme tanto en ecuaciones ni nada, porque los que ya llevaron electrónica analógica conmigo saben que esto es, pues, sí te toma un rato. Aquí estoy poniendo yo una fuente de corriente que va a estar mandando un escalón que va a ir subiendo cada vez más corriente. La corriente pasa a través del transistor M9. Se deposita su carga en el capacitor C1. Esta carga pues va aumentando el voltaje en este nodo, que yo lo llamé VM o voltaje de membrana. En cuanto va subiendo el transistor M2 y M1, su geometría es tal que dejan pasar cierta cantidad de corriente al nodo VG. Si esta fuente de corriente está deshabilitada, el voltaje en este nodo crece. En cuanto crece lo suficiente, activa este transistor, lo cual hace que este transistor drene toda la carga que está en el capacitor de manera instantánea. Entonces, ¿cuál es la idea? De que mientras va llegando corriente, se va cargando en ese capacitor, el capacitor empieza a subir su carga cada vez, pero llega un punto donde el voltaje en este nodo es tanto que hace que el voltaje en este nodo, que es proporcional al de arriba, supere el voltaje de umbral de este transistor se activa descargando el capacitor. ¿Vale? Entonces, en este momento donde este transistor se activa y depolariza la neurona, activa esta serie de buffers o inversores para emitir un pulso.
Entonces esta es la simulación que vamos a estar viendo. Rápidamente se las voy a mostrar ahorita. ¿Me apoya con el micrófono, Doc? Gracias. Muchas gracias. Perdón, doctor. Pues bueno, como les comentaba, tenemos un servidor habilitado para que no instalen todas las herramientas. Creo que ahí sí ya se ve, ¿no? Para conectarse van a tener que meter este comando. Ahorita todavía los que no tienen su Ubuntu listo no van a poder. Pero van a tener que meter este comando. Los demás creo que sí ya pueden, ¿no? Me va a conectar y me va a pedir una contraseña, 4521. Este servidor pues lo vamos a borrar después de que esta práctica, entonces no se preocupen, entre sin problema. Entonces ahorita ya se conectaron un servidor que tengo ahí arriba, que tiene todas las herramientas. Después voy a escribir el comando ls para mostrar los archivos y vemos que aquí hay un archivo que dice iic init. Este archivo, si yo lo muestro, vemos que tiene toda una información del Instituto de Johannes Kepler. Ellos han creado todo un kit de herramientas para instalarlos con un solo instalador, que es el que estamos usando. Y vemos que nos dice que tiene habilitado el kit de herramientas Sky 130B y que tiene un conjunto de configuraciones necesarias para que arranquemos el programa. Ahora, si yo le doy aquí ls y me voy aquí al escritorio, vemos que hay una carpeta que se llama SNN-IPN 4521. Si gustan ahorita váyanme siguiendo, vayan notando los pasos, hacemos la pausa y me acerco con ustedes. ¿Ok? Entonces, ya estoy ahorita en la ruta Home Alex Desktop. Ahí hay una carpeta que se llama SNN-IPN, Spiky Neural Networks IPN. Si yo le doy ls, vemos que hay un buen de archivos. Ajá. Todos esos archivos son necesarios para lo que vamos a estar corriendo ahorita. Pero de momento les quiero mostrar la neurona. Me voy a ir a la carpeta de neurona, a la carpeta que se llama Ultraleaf. Es que tengo varios modelos por ahí. Si yo le doy ls, vemos que hay varios modelos. Y entonces voy a ejecutar bueno, primero voy a mostrarles en qué ruta completa estoy para que ya se vayan hasta allá. Y entonces voy a mandar a llamar a xschem y voy a escribir neuronasimulación.ssh. Al ejecutar esto, va a tardar un poquito, diría el maestro Osvaldo, pip, 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 pip. Y entonces del servidor va a mandar a jalar el programa y lo va a ejecutar aquí en su computadora. Entonces por eso tarda un poquito. Todo esto yo también lo tengo de manera local en mi equipo. Entonces, sí dependemos un poquito de la infraestructura del SIC, pero si llegara a fallar todo lo tengo aquí en mi compu también. ¿Vale? Entonces, ahorita me voy a acercar con ustedes para quien quiera abrir este modelo de neuronas sin problema. Ahorita de momento préstenme atención. Entonces, si yo hago clic en cualquier parte negra y presiono F, se ajusta el modelo de neurona. Si quiero hacer zoom, presiono Z y se hace un rectángulo y ya puedo hacer el zoom. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, es el mismo diagrama que les platicaba en las láminas. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar la simulación. Para eso nada más presiono el botón Netlist. Uy. Ahí va. Presiono el botón Netlist y si checamos qué nos generó eso, me voy aquí donde dice editar Netlist. Enseguida abre. Recuerden que me estoy conectando a un servidor remoto y está trayendo todo. Vean que me generó una cantidad de texto, ¿no? Esto es importante. Todos los simuladores que están ustedes usando en sus carreras, Proteus, Simulink, LTSpice, generan un archivo de descripción de circuitos que se llama SPICE. Este fue generado por la Universidad de California en los 80s. Es el primer simulador de circuitos que existe ya de manera formal. Y todos los simuladores que usan ustedes ahorita generan este texto y lo ejecutan. Es un código al final que representa el circuito. Que nos lo digan después a nosotros como usuarios es otra cosa.
Nosotros ya en Proteus nada más le damos simular y lo vemos bien transparente y ya no siquiera vemos que se generan estos archivos. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí hay oportunidades de investigación que les voy a comentar en unos minutitos. Queremos gente que nos ayuden a paralelizar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces creo que eso ya lo podemos ir cerrando. Ay, perdón, Doc. Ahorita esto lo van a correr en sus equipos, ¿eh? Calma. Entonces ahora sí ya le doy simular. Va a tardar un ratito, ahí va. Si yo aquí le hago zoom, vemos de que ya rápidamente simuló, vemos que el equipo de la Universidad de California desarrolló este simulador que se llama ngSpice. Y me dice por aquí que generó un archivo binario, que se llama neuronasimulación.raw. Si yo me voy acá y presiono, le hago clic a esta flecha, pero le hago control y clic, pasará a lo siguiente. Aquí están los impulsos neuronales. Y aquí está la corriente de excitación. Les explico rápido las gráficas y ahorita lo ejecutamos en sus equipos. ¿Cuál es la idea? Esta fuente de corriente que está aquí, le estoy mandando escalones de corriente cada vez más grandes. Empiezo con 50 nanoamperes, 100 nanoamperes, 150 nanoamperes. Eso implicaría que la neurona va a detonar cada vez más rápido. Como podemos verlo acá, este tren de impulsos o estas espigas son las detonaciones de la neurona, los piquitos que va sacando, como un electrocardiograma. ¿Ok? Ahora, ¿qué son estas gráficas de acá? ¿Se acuerdan que les dije que este voltaje en este nodo iba a ir creciendo conforme el capacitor se iba llenando? Pues la azul es el voltaje de ese nodo y la verde amarilla es el voltaje del nodo de acá. Entonces, ¿aquí qué estamos obteniendo? El comportamiento de una neurona con 10 transistores. Esto no es poquita cosa. ¿Por qué? Porque si quieres implementar el modelo de ecuaciones diferenciales haciendo esto, lo puedes implementar con Verilog. ¿Ok? De hecho, se los puedo mostrar. Todo está lo de mi clase de ayer de circuitos lógicos. Aquí está. Entonces, esta descripción de aquí, una vez más me puede ayudar con el micrófono, doctor. Gracias. Esta descripción de aquí, para los que están más familiarizados con Verilog, es exactamente el mismo modelo de ecuaciones diferenciales que implementé de manera analógica, pero con lenguaje de descripción de hardware. Quizás así se entienda más. Declaro 3 entradas, un clock, un reset y una corriente. Pero el doctor Ponce dijo que hace rato que no habían clocks. Para hacer un circuito digital sí tengo que poner un clock. Pero en esta neurona, ¿dónde ven la señal de clock? No hay señal de clock. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo pongo 20, 30, 100,000 neuronas, todas están corriendo en paralelo, sin una señal que las sincronice. En un digital sí tengo que poner una señal de clock. Vemos después que pongo todos los 4 estados disponibles: reposo, integración, fuga, disparo. Para quien ha descrito máquinas de estados finitos en Verilog, sabe que ¿cuál es la regla siguiente? Describir 2 vectores de estado, el estado actual y el estado siguiente. Declaro un voltaje de umbral, que es el momento donde el voltaje de membrana, si se supera esta barrera, va a detonar. Declaro un factor de fuga, que es esta fuente de corriente que está fugando corriente todo el tiempo. Y después declaro 2 bloques always. El primero me cambia mi estado actual al estado siguiente y se presiona el botón de reset, regreso al reposo. El siguiente va determinando, estamos en reposo, pues el siguiente paso va a ser integración. Estamos en integración, resuelve la ecuación diferencial. El siguiente paso es fuga. Si yo ya integré el voltaje, tengo que quitar el factor de fuga. Y después el estado de disparo. Si ya superé el umbral, entonces emito un disparo en la salida spike. Y finalizo. Entonces este código de Verilog pues se puede bajar a un FPGA y se puede sintetizar. Ya sin tardarme tanto, la síntesis es este diagrama que les busqué. Y este diagrama tiene 3050 y tantos transistores. Y el que les mostré tiene 10. Esa es la diferencia. El tamaño
y la rapidez con la que se hace. Por supuesto, esto es una simulación numérica, pero nuevamente, todo esto es fabricable y este es el layout que yo le mandaría al fabricante para que me haga mi neurona. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece si vamos a pausar aquí tantito y nos acercamos con ustedes para que lo ejecuten? Entonces, ya estábamos acá. Para los que ya están en su consola, primero este comando, ssh-yxc, alex, y la IP. Con eso se conectarán a mi servidor. A ver, intenten todos hacer esto y si alguien tiene problema nos dice. Uh-huh. 4521. ¿O te quieres conectar para que ir mostrando cómo se hace? ¿Puede hacer más grande el texto? Sí, se puede. Porque es que hasta atrás no van a ver. Tan simple como eso. Ok, ya lo veo. Esto de con la palabra nasty, algo así, entonces Le ponen que le yes. ponen que yes, porque Sí, piensa nos estamos que están hackeando. entrando a un sitio no seguro. Ahora, nuevamente, ¿por qué mejor no los hicimos traer protos y fuentes de voltaje y todo eso? Porque como vieron, por ejemplo, el trabajo del maestro Royce, que está aquí con nosotros, él sintetizó su neurona y la puso en una PCB, en una proto, pero quedó del tamaño de una tarjeta de crédito, ¿es correcto? Entonces, si yo quisiera hacer 1.000.000 de neuronas, ¿qué pasaría? Pues tendría un campo de fútbol, ¿no? O algo así. Por eso queremos hacerlo en esta tecnología. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacerlo de manera mini. Eso es lo que queremos al final del día. ¿Ok? Órale. ¿Qué le anda picando, Doc? Dele permitir. Permitir. 4521. Órale, a ver. Vamos a ver que aquí quiere mover el Doc. 4521. Entonces, el siguiente paso, a ver, gracias. Voy hacia arriba otra vez. Es que creo que estaba apagado. Otra vez, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, primero, ya me salí, ¿ok? Primer paso, conectarme al servidor. Listo, contraseña 4521, un poquito más cerca, doctor. Más cerca. Gracias. Creo que puse mal la contraseña. Ahí está, ¿vale? Entonces ese es el primer paso. Segundo paso, me voy a la carpeta. Ahorita creo que estoy en la carpeta Home Alex. Tengo que nada más escribir source, IC, init. Enter. Tercer paso, me voy a la carpeta desktop, SNN, Neuron, Ultraleaf. Ya estoy ahí. Cuarto paso, escribo el comando xchem neurona simulación. Para los que tienen Mac, se me había olvidado, había que instalar un programa que se llama Xquartz. ¿Ok? Entonces eso rápidamente lo pueden googlear y les sale. Los que están en Linux ya no es necesario. ¿Vale? Entonces, ¿también está apagado este? No, ahí va. Entonces ese era el detalle de que había que descargar ese programa. Se hace de volada, 10 megas pesa. ¿Vale? Ok, ¿cómo vamos de tiempo? 10:37. Quería también aprovechar, por la naturaleza técnica, pues yo creo que sí no nos va a dar tiempo realizarlo como me hubiese gustado, pero quería platicarles un poquito más. Primero, a continuación ahorita ya de manera local en mi computadora, pero que también lo pueden correr, les quiero mostrar la ejecución de una sinapsis neuronal que diseñamos por aquí.
Después, quiero mostrarles un arreglo de 3 neuronas con 2 sinapsis. Ajá. Pero que sepan que hay oportunidades para aprender a usar estas herramientas. ¿De dónde aprendí yo? Esta página que se llama Tiny Tapeout es importante. ¿Por qué? Porque ofrece fabricación a un costo muy reducido, alrededor de $3,000, $4,000. Y ellos ponen un buen de manuales y recursos de aprendizaje a su disposición en línea para que los puedan revisar con todo el tiempo del mundo. Existen varios manuales de las herramientas que estamos viendo ahorita, desde la instalación hasta la ejecución. Por supuesto, va a tardar más de 20 minutos, que es el tiempo que nos queda, pero ya lo pueden ir metiendo, ¿no? Segundo, por ahí tengo mi canal de YouTube, donde muestro a profundidad, a detalle, el procedimiento de todos estos circuitos. Por ahí está mi canal, Alejandro Juárez Lora. Si me buscan, encuentran una lista de tutoriales de Sky 130. Ahí está. Entonces, para irles dando más información. Tercero, el canal de Microse, que es el Laboratorio de Microtecnologías y Sistemas Embebidos de aquí. También tiene su canal y también toda la lista de videos las volví a hacer aquí y quedó como una lista de reproducción de 12 horas. Entonces, sí entenderán que no nos iba a dar tiempo en 20 minutos, ¿no? Pero por ahí sí están todos los cursos bien editaditos, con micrófono de solapa, en alta definición, capturados, listos para seguir, ¿vale? Los que son mis alumnos de electrónica analógica, ahí estaba la tarea. ¿Vale? No, de este. Después, échele un ojito a esta página que se llama Efables, que ahorita ya cambió de nombre, se llama Chip Create, que quisiera ahondar en eso un poquito, doctor, dado que ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué creo están en eso? Chip Boundary. Entonces, en lo que siguen con sus simulaciones, y si es que ya corrió, ahorita paso con ustedes, mostrarles esta plataforma. Esta plataforma ofrece fabricaciones a un costo reducido para prototipado rápido, educación y desarrollo. Yo sé que dice $14,950, pero nuevamente una corrida en el estándar actual está en millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que nuestros diseños, que ahorita los que les estamos mostrando son diseños pequeños, sean extendidos para hacer ya todo un chip y se puedan mandar a fabricar acá. Eso es en lo que estamos trabajando varios compañeros de posgrado. ¿Ok? Entonces, si se meten ustedes a esta página y le pican ahí donde dice Resources, también hay toda una lista de tutoriales, ¿vale? Para que no se esperen ahí. Ya que abrieron el circuito en sus máquinas, le pueden sacar screenshots sin problema, ¿eh? Igual las presentaciones se las vamos a pasar. Entonces, este comando, Mike, de favor. cch-yxc alex@148. Con eso te estás conectando a mi servidor. Alex @ ¿A ti, Katia, te dijo algo del socket? Oh, qué raro. ¿Puedes volver a intentarlo? Nada de casualidad, a ver qué pasa. Dale control C. Otra vez. Ajá. Y XSChem neuronas, sí. También te dijo lo mismo. Un favor. Quizá necesites tú un programa que se llama MOVA Xterm, así como el compañero necesitó Xquartz. Entonces ábrete tu navegador y busca MOVA. Ah, tú ya pudiste, ¿verdad, compañero? Fue eso. Sí, entonces pícale allí, descárgalo, instálalo y me llamas de vuelta, ¿va? 4521.
Ah, ya. Presiona el botón de control y al mismo tiempo dale clic en la flechita. Ya está. Y ya lo tienes. ¿Vale? Entonces, por supuesto, ir armando el circuito, conecten este nodo y este nodo nos hubiera tomado al menos las 2 horas. Fácil. No quisimos hacerlo así, sobre todo porque no es de que sea muy complicado, simplemente de que es la primera vez que están interactuando con esta herramienta. Entonces luego tomamos. ¿Qué pasó? Ahora, esta neurona lo único que sabe hacer es emitir pulsos. Que todavía resuelve un problema de robótica o algo así, todavía no. ¿Qué necesitaría? Más neuronas. Necesitaría conexiones sinápticas. Y ya con eso ahora sí yo puedo definir una arquitectura que le dé solución a un problema que yo quiera. Por ejemplo, reconocimiento de patrones, o por ejemplo, procesamiento de señales, o por ejemplo, robótica. Entonces, este es un eslabón. Ahorita vamos a ver el siguiente eslabón, la sinapsis. Quiero finalizar esta presentación con ya un armado de una red neuronal primitiva, con 3 neuronas, 2 sinapsis. Pero sí, justo ahorita lo que yo ando buscando es, o bueno, lo que se sigue en mi investigación es, ok, ya tengo los bloques, pero no voy a estar conectando a mano 1.000.000 de neuronas. ¿Cómo automatizo eso? En otras palabras, ¿cómo hago un lenguaje de descripción de hardware neuromórfico? Esa es la investigación que ahorita estoy atendiendo. Para entonces, ahora sí, tú ya tienes un descriptor de redes, tú le dices a ese descriptor, necesito una red que va a procesar 10 señales de entrada, va a tener 5 señales de salida, va a tener 1.000.000 de neuronas internas en la capa intermedia, esta va a ser la señal de retropropagación, y entonces ahora sí enfocarla para un uso específico. Pero esto es simplemente un oscilador controlado por voltaje que refleja la dinámica de la neurona del pobre calamar. ¿Se entiende la idea? Vale. ¿Alguien más por ahí? ¿Ya? ¿Vemos el segundo? La sinapsis. A ver, voy para allá. Del modo externo. Secure my store passwords. Déjame, le hablo a un compañero. Abraham, ¿tienes un momento? Acá, la compañera acá te instaló Mova Extern, pero le sale una ventana. ¿Le puedes ayudar? Vale. Bueno, vamos a ir haciendo lo de la segunda simulación. No sé si por ahí me faltan manos, entonces. Voy a procurar gritarlo a ver si se oye en el micrófono. Recuerden que ahorita ya pueden cerrar ese programa. Vamos a abrir otro, pero con otra simulación. Entonces, ciérrenlo. Y aquí en la terminal yo le voy a poner, estamos en la carpeta PWD, la carpeta SNN. CD 2.2 y ahora ya volví a la carpeta SNN. De allí me voy a ir a la carpeta Synapse, ¿ok? Despliego los archivos y vemos que aquí hay uno de mi interés. Test bench, 4 transistores, una resistencia y un memristor. Hasta parece nombre de chiste de... Estaban 4 transistores y un memristor en un bar. Entonces, antes de ejecutar la simulación de quiero explicarles cómo funciona. Va a tardar un poquito en abrir porque recuerden que me estoy conectando al servidor. Si todo falla, ahorita lo ejecuto de manera local. Aquí tengo que hacer unas modificaciones, entonces vamos a hacerlas. Entonces, ok, a ver. Clic Q. Aquí simplemente ya borro esto. Que voy a poner Home, Alex, Desktop. Ahí está. Entonces, enseguida les digo de vuelta los pasos, ¿vale? Solo estoy corrigiendo algo. Este chiquitín que aquí traigo que dicen que se llama RRAM es el memristor. Aquí hay una historia un poquito curiosa. A ver, voy poniendo aquí. Gracias.
Les platico. Ahorita abrimos en sus computadoras, regálme su atención. Este chiquitín que está aquí es el famosísimo Memristor. Yo entré aquí al doctorado queriendo hacer robótica y me gradué sintetizando un modelo de un Memristor, irónicamente. ¿Qué es esto? Es la resistencia controlada por pulsos. ¿Okay? Google, que es quien en coordinación con SkyWater pusieron a disposición estas herramientas, provee un modelo de este lenguaje. Las ecuaciones diferenciales tienen un detalle, que sucede de que cuando… ¿cómo funciona un Memristor? El Memristor es un sándwich de metales y se va creando un filamento. Este filamento, cuando alcanza de un extremo del Memristor al otro, se logra la mayor cantidad de corriente que el dispositivo va a dejar pasar. Y de ahí es como un hilito que se va retrayendo y se va expandiendo. Por ahí en las diapositivas del doctor Ponce lo tenía, si no ahorita rápido se las puedo mostrar. ¿Cuál es el detalle? Que la gente de Google describía este modelo, pero cuando ya era momento de acotar la corriente que deja pasar a través del dispositivo, lo hacían con un if. ¿Qué es una función if? Al final del día. Sí. Es un comparador, ¿no? Entonces, déjenme, aquí está. Un Memristor, entonces eso es un sándwich de metales. Se va creando un filamento de iones de óxido. Entre más grande es este filamento y conecte el nodo inferior con el nodo superior, más corriente deja pasar. Entre más chiquito, menos. Google describía este modelo, pero en su código donde describe ese modelo para que tú lo simules, cuando el filamento ya alcanza el límite superior, lo ponen con un comando if. Y el problema es de que si ustedes grafican una función if en un graficador de funciones, ahorita lo puedo hacer, es una función escalón y justo en el momento donde es 0, ¿cuál es la pendiente? Déjenlo dibujo para que no se lo imaginen. Ya con esto estoy por terminar. Este es el modelo del código. Entonces, eso que está comentado es el if que Google ponía y que hacía de que cuando el filamento alcanzaba los extremos máximos, la simulación crashara. Porque, pues como es un if, la función escalón en ese instante, la pendiente es infinita, pero las computadoras no pueden calcular números infinitos. Hay un estándar de la IEEE donde tienes un número máximo que puedes calcular. Lo que yo hice fue primero esta función quitarla y poner una función suave, y esta era la fórmula que quería poner ahorita en el Desmos, que se me había olvidado. Y también si podemos hacer scroll hacia abajo con 2 dedos, Doc. Por ahí también la exponencial, pues la exponencial por su naturaleza crece un número bastante grande. Lo que yo hice fue aproximarla con una serie de Taylor, esta expresión. ¿Para qué? Para que ese número sí representara la exponencial, pero nunca se volara. Con eso logré que la simulación corriera suavemente, que no crashara, y era un problema que teníamos con los compañeros de California, porque ellos intentaban hacer la simulación ya en una matriz membristiva. La simulación le tenían que poner un paso de integración ridículamente pequeño para que no crashara la simulación, y la simulación le tardaba días. Con estas mejoras que son series de Taylor, son funciones suaves y derivables, que tampoco es algo del otro mundo, con esto logramos de que la simulación de días pasara a minutos. Entonces, pues ya con eso les platiqué acá qué hicimos, y pues ya con eso se redujo el paso. Entonces, vean que aquí hay una especie de puente H. Estas dos fuentes de voltaje simulan las neuronas. Esta es una fuente de voltaje que me controla las compuertas de los 4 transistores. Cuando está en alto, se habilita esta ruta de corriente. Cuando está en bajo, se habilita esta ruta de corriente. Entonces vean que con una va en sentido contrario y en una van en sentido derecho. La idea es de que este test bench muestre el funcionamiento del Memristor. Netlist, simular, ok. Va a correr la simulación. Acuérdense que tarda un poquito. Ahí va. Pipu, pi, 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 está corriendo la simulación.
No crean que vamos a estar aquí días, no, es rápido. Por cierto, yo creo que ya no nos va a dar tiempo, pero quería mostrarles una red ya de 4x8x4 neuronas, pero esos ya son cientos de nodos, ya son 128 memristores. Pues ya es una simulación que toma tiempo, pero para más detalles pueden visitarnos en el laboratorio. Ahí está. Entonces yo creo que con esto finalizamos, Doc, estamos por terminar. Al final. Qué raro, no sé qué está pasando aquí. Ay. Creo que hay un problema aquí, pero espérenme tantito. Acá yo lo tengo ya en la simulación. Aquí está. Estas gráficas son las mismas de la simulación que estaba allá. Desconozco ahorita por qué me pasó algo ahorita. Pero básicamente, ¿cuál es la idea? Las dos fuentes de voltajes que simulan las neuronas son estos trenes de impulsos. Vean que están ligeramente desfasados. La señal de recompensa pongo dos escenarios, una donde sí cambia y la otra donde no. Vemos la diferencia de voltajes entre el memristor, cómo va disminuyendo. Esto implica que hay un cambio en la corriente. Vemos que para el caso donde la señal de recompensa no cambia, la membristancia empieza en 10 kiloohms y empieza a subir por cada pulso que se presenta acá. Mientras que aquí justo en la mitad, cuando hace el cambio de flanco, lo que antes generaba potenciación, ahora genera supresión. Entonces ya tenemos neuronas y ya tenemos sinapsis. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Teníamos como 4 o 5 demos preparados, pero así es esto. Pero sí, también ya tenemos artículos completos con la descripción de todos estos modelos. Los pueden descargar, clonar y pueden ejecutarlos en su computadora. ¿Vale? Ya nada más para terminar, perdón doctor, ya aprovechando que estamos aquí. Hacer promoción a las redes sociales del laboratorio. En las redes sociales del laboratorio publicamos los exámenes de grado, los temas, todo lo que hemos estado haciendo, inclusive ahí por ahí está mi curso, entonces lo pueden escanear. Y también están las redes sociales del Proyecto Lagarto. El Proyecto Lagarto es el procesador mexicano desarrollado en el laboratorio de Microse, el mismo laboratorio donde estamos. Entonces ahí síganos, publicamos un buen de noticias, publicamos estos avances, vamos mostrando qué es lo que va haciendo. Entonces no es una cosa de un día, sino que hay varias cosas que podemos ir checando. ¿Vale? Entonces, pues nada, de mi parte. Gracias, Doc. Alejandro, pues ya nos ganaron el aplauso en el otro lado. Sí, les agradecemos mucho y de verdad es que sí podemos entender que pueda verse esto un poco apresurado, pero 2 horas para un taller es muy poco tiempo. Generalmente este tipo de prácticas nos toma un semestre, o sea, poder mostrar el uso de la herramienta, ir entrando al uso de estas tecnologías sí toma tiempo, ¿no? Pero pues sembramos un poquito la inquietud por si alguien después quiere acercarse a esto con nosotros o en algún otro lugar. Creo que, por ejemplo, cursando una maestría se les invita y la maestría les abre la oportunidad de aprender esto y más cosas, ¿no? En un momento dado. Me informan que anuncie a todos ustedes a las 11:30 para continuar con el programa. Se impartirá la conferencia magistral La intersección digital, inteligencia artificial y ciberseguridad por la doctora Claudia no es Sheinbaum, sí, por eso lo dudé, Feregrino Uribe, encargada de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAO. Entonces eso se va a desarrollar en el auditorio de la Escuela Superior de Cómputo, aquí al ladito, es decir, ya nada más siguen caminando y lo van a encontrar. Entonces de nuestra parte es todo, nuestros datos están a la vista por si quieren contactarnos. Muchas gracias.